Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a hablar en esta tarde bajo el tema haz esto y vivirás. Gloria al nombre del Señor. Aquí, amados hermanos, en este pasaje de San Lucas capítulo 10, donde hemos leído, encontramos una historia muy conocida, pero aparte de ser conocida, es una historia que también nos muestra y nos revela, más bien nos muestra la realidad de nuestros días en el siglo en que vivimos. Una historia donde usted puede encontrar lo que es la violencia, amén, lo que es el crimen, lo que es el robo, lo que es la discriminación, el odio y la indiferencia hacia nuestro prójimo. Gloria al nombre del Señor. Y es una hermosa enseñanza donde Dios y Cristo, que es Dios, quiere que usted y yo como iglesia aprendamos nuestro deber y responsabilidad que tenemos para con nuestro semejante. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando usted leyó conmigo allí, encontrará que el escriba, ¿cierto?, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo acerca de qué debía hacer él o cualquier persona para heredar la vida eterna. En este tiempo era muy común que se presentaran ese tipo de discusiones acerca de la vida eterna y acerca de muchas otras cosas, porque usted recordará que ellos vivían bajo la ley, amén. Ellos querían agradar a Dios o agradar a las personas, todo conforme a los ritos de la ley, eran religiosos, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor conocía la intención que tenía esta persona, gloria al nombre de Cristo. Si usted lee conmigo, ahí la misma palabra en el versículo 25 dice que este intérprete lo hizo para probarle y le pregunta al Señor Jesucristo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le responde: ¿qué está escrito en la ley? Y le dice: ¿cómo lees ahí donde tú sabes que habla acerca de esto? Entonces el hombre le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al nombre del Señor. Porque esta es la realidad, o es la más importante enseñanza que podemos rescatar de esta parte, de este pasaje bíblico. Nosotros en ninguna forma o manera podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro semejante, amén. El amor no puede ser solamente en el sentido vertical, sino tiene que ser también en ese sentido horizontal, no solamente hacia Dios, sino también hacia nuestro semejante. Gloria al nombre del Señor, amén. ¿Cuántos entienden esta verdad? Amén. Porque esta parábola también nos habla del servicio, gloria al nombre del Señor, del deber que usted y yo tenemos como iglesia. Usted sabe que si hay algo que a nosotros nos motiva a servir a Dios, a trabajar en su obra, a servirle a los demás, es el amor que existe, que es una realidad en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, amén. Si salimos a evangelizar, si salimos a predicar la palabra, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿por qué usted cree que lo hacemos? No hay otra intención diferente que no sea el amor, amén. El amor debe ser lo que nos mueve, debe ser esa motivación que nos hace hacer las cosas. Gloria al nombre del Señor. Porque si no fuera así, no tendría sentido. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que la misma Biblia nos enseña que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros lo ha hecho por amor, amén. No ha habido una motivación diferente, no ha habido una motivación ajena a estas cosas, y así mismo debe ser su motivación y mi motivación. Nada más nos debe interesar. No estamos sirviéndole al Señor para que los demás nos vean, gloria al nombre de Cristo, o para esperar una recompensa. No, lo hacemos porque entendemos que Él nos amó antes que nosotros le conociéramos, amén. Hemos experimentado su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, y ese amor, hermano, tiene que estar acompañado con algo que se llama compasión. Así como nuestro pastor, y como estaba diciendo hace un momento, y como usted ha visto hoy en día en las noticias, tiempo atrás y durante mucho tiempo,
esta parábola refleja la realidad de perdón, no es una parábola, esta enseñanza, esta historia refleja la realidad de nuestras vidas, de nuestros días, del diario vivir. La gente está llena de odios, de mentiras, de rencores, hay indiferencia, gloria al nombre del Señor, hay maltrato a causa de que muchas veces no nos parece bien esta persona por su manera, ¿cierto?, de ver la vida, por su forma de vestir, por la raza de donde es, la discriminamos, gloria al nombre del Señor, y de eso está plagado el mundo, gloria al nombre del Señor. Y precisamente Dios nos sacó del mundo para que no vivamos conforme la gente piensa en el mundo. Dios no quiere que sigamos esa misma manera de pensar. Dios no quiere que usted y yo funcionemos de esa manera, gloria al nombre del Señor. Amén. Porque para eso Dios nos cambió, para eso Dios nos hizo nuevas criaturas, para eso Él depositó en usted y en mí de su gloria, de su poder, de su naturaleza, gloria al nombre del Señor. Y precisamente, amados hermanos, ese amor, no como el mundo lo ve, sino el amor a la manera de Cristo, exige una manera de pensar que es ajena a este mundo, gloria al nombre del Señor. Y la única forma de amar como Dios nos enseña, de obedecer a su enseñanza, a su escritura, gloria al nombre del Señor, es cuando la gracia de Él está obrando en cada uno de nosotros. Si la gracia de Dios, si su misericordia no es una realidad en nosotros, amados hermanos, realmente vamos a actuar como los demás. ¿Por qué cree que la gente actúa tan despiadadamente, sin corazón? Porque no tiene a Dios. Amén. Porque le hace falta el amor de Dios, aleluya. Por eso matan, destruyen, sin importar, gloria al nombre de Cristo. Por eso hay tantas religiones, por eso se levantan tantos grupos armados con filosofías huecas, filosofías que no tienen razón alguna de ser, gloria al nombre del Señor, porque no tienen a Dios, porque no tienen el amor de Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces seguimos leyendo, amados hermanos, ahí en Lucas capítulo 10 versículo 28, cuando el escriba, que era obviamente un maestro de la ley, respondiéndole a Jesucristo acerca de lo que realmente se debía hacer para obtener la vida eterna. Fíjese que aunque Jesucristo no fue a ninguna universidad de aquellos tiempos, era reconocido como un maestro, amén, por su sabiduría. Este hombre, quien se acerca a Jesús para probarle, porque era el común de aquellos días, ¿sí? Muchas personas se le acercaban a nuestro Señor Jesucristo para tentarle, para buscar la forma de hacerlo caer en algo, gloria al nombre del Señor, pero nunca lo podían hacer, nunca lo lograron, gloria al nombre del Señor. Querían tentarlo, pero siempre el enemigo buscará la forma, gloria al nombre del Señor, pero no pudo ni podrá con su pueblo también, gloria al nombre del Señor, mientras nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en su palabra, gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús, ¿cierto?, en el versículo 29 nos damos cuenta que después de que el Señor le hace la pregunta y el escriba responde bien, el Señor le dice: haz esto y vivirás. Pero dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Gloria al nombre del Señor. Usted bien sabe que la palabra de Dios nos enseña que había un conflicto entre lo que era judíos y samaritanos, y ellos no se querían entre sí, gloria al nombre de Cristo. Y es bien extraño lo que Jesús hace, pero entendemos hoy la sabiduría que Él tiene al tomar este ejemplo, esta historia del buen samaritano, para darle una enseñanza a este escriba, gloria al nombre del Señor, y que también nos sirve a nosotros, porque creo que es de las enseñanzas más profundas que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta acerca del servicio, amén. Porque como se ha dicho, el que no nace para servir no sirve para vivir, amén. Si Dios nos ha llamado, como les dije hace un momento, es para servirle a Él, amén.
de todo corazón, con amor, con sacrificio, gloria al nombre del Señor. Entonces los judíos y los samaritanos no se querían, gloria al nombre del Señor. Esto viene de muy atrás, gloria al nombre del Señor. Quisiera explicarles un poquito de qué se trata, gloria al nombre del Señor, porque lo que hace Jesucristo es colocar en esta historia al samaritano como un héroe, no a un judío, que es extraño para ellos, porque se supone que los judíos eran los sacerdotes, ¿cierto? Las personas que ocupaban esos cargos de privilegio. En este caso la palabra nos habla en la historia del samaritano que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahí en el versículo 30 dice que cayó en manos de ladrones, y se sabe que pasó primero un sacerdote, después pasó un levita, y Jericó era conocida como ciudad de sacerdotes, gloria al nombre del Señor. Y lo que uno esperaría es que ese sacerdote, o como mínimo el levita, que es ayudante de los sacerdotes, hubiera sido misericordioso con ese hermano judío que había sido, ¿cierto?, golpeado por ladrones para robarle, y lo habían dejado casi ahí muerto, gloria al nombre del Señor. Pero ninguno de estos dos personajes que relató Jesús, que Jesús da la enseñanza, usó de misericordia, gloria al nombre de Cristo, sino fue precisamente el samaritano. Amén. El samaritano, que era una persona que se supone que había un odio contra los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos, gloria al nombre del Señor. Usted recuerda allí en San Juan capítulo 4, cuando Jesucristo iba camino a Jerusalén, pero él decidió pasar por Samaria, y allí está la famosa historia de la mujer samaritana, que estando ella allí en ese pozo, Jesús le pide que le diera agua para beber. ¿Y qué le dice la mujer? Siendo tú judío y yo samaritana, ¿me pides agua para beber? ¿Por qué? Porque había una rivalidad, ellos no se podían ni ver. Es más, los judíos, en una parte ahí de la Biblia, a los samaritanos, los judíos los tildaban como si tuvieran demonio, gloria al nombre del Señor. Era tanto el odio, era tanto el rencor, gloria al nombre del Señor, que ni aún lo que la palabra les enseñaba hacía mella en ellos, gloria al nombre de Cristo. Estaba por encima ese odio, estaba por encima ese rencor, ese fastidio que le tenían. Y los samaritanos eran personas muy cercanas inclusive a los judíos. Ya les voy a explicar por qué. Esta historia viene de muy atrás. Ustedes recordarán cuando David, ¿cierto?, fue rey de Israel. La palabra nos enseña allí en Samuel que él tuvo un hijo llamado Salomón. Después de Salomón tuvo otro hijo y fue el que heredó el trono, se llamó Roboán. Ustedes recordarán que con Roboán fue que se dividieron las 12 tribus de Israel. En un lado en Israel quedaron 10 tribus, y en Judá quedó 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, gloria al nombre del Señor. Una fue Israel del norte y otra Israel del sur. Israel del norte se conoce como Israel, Israel del sur se conoce como Judá. Judá capital Jerusalén, y Israel capital Samaria, gloria al nombre del Señor. Entonces, todo esto, ¿a qué se debió en el pasado? A la desobediencia del pueblo de Israel, a la idolatría, que Dios permitió que esto sucediera. Pero en el año 700 antes de Cristo vino lo que fue el reino asirio y tomó cautivo a Israel, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que se los llevó. Era común en aquellos días que eso sucediera, ¿cierto? Los grandes imperios, lo que fue Asiria y más adelante Babilonia en el año 600, que toma a Judá, ¿cierto? Se llevaban a lo mejor que había en el pueblo. ¿Qué era lo mejor? Los príncipes, los reyes, las personas que tenían profesiones como los herreros y todo esto. En el caso de Israel, vinieron los asirios y se llevaron, gloria al nombre del Señor, todas aquellas personas que eran útiles para su reino allí, y dejaron, gloria al nombre de Cristo, las personas, por decirlo así, la plebe, la gente más sencilla, gloria al nombre de Cristo. Y ellos poblaron todo Israel con personas que habían traído de otros lugares que ellos habían conquistado, gloria al nombre de Cristo. Y la gente que quedó allí de Israel empezaron a unirse, ¿cierto?, en vínculos matrimoniales, conyugales, con esas personas que venían de otros países, de otras regiones,
¿cierto? Y comenzaron a adorar a otros dioses, se contaminaron y era algo que Dios aborrecía, que Dios había dicho que no debía ser así. Eso sucedió en Israel. Usted recordará que en Judá, cuando Babilonia viene 600 años antes de Cristo y los lleva cautivos, usted recordará que 70 años después sí retornaron de la cautividad, lo que fue Zorobabel, lo que fue Esdras, lo que fue Nehemías. Y cuando Esdras y Nehemías llegaron, usted sabe que ellos hicieron partición, ellos fueron muy estrictos con todas aquellas personas que habían quedado y que se habían unido con gente de pueblos paganos, y los echaron de la tierra y mantuvieron su identidad. Eso sucedió en Judá, pero en Israel no sucedió eso, se contaminaron, ¿cierto? Y empezaron a adorar a otros dioses, y eso fue bastante aborrecedor para Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando regresa Zorobabel, Esdras, Nehemías a reconstruir a Jerusalén, ellos empiezan, ¿cierto?, a construir el templo, gloria al nombre de Cristo. Y los que estaban allí en Israel vinieron a querer ayudarles, porque ellos dijeron: bueno, están ustedes construyendo un templo, nosotros queremos construirlo con ustedes para adorar también a nuestros dioses. Entonces, ¿cierto? Esdras, Nehemías no lo permitieron, gloria al nombre del Señor, y ahí comenzó a haber esas rencillas, esos odios, gloria al nombre del Señor, tanto que tuvieron batallas y tuvieron peleas por estas cosas. Si quiere, leamos un momentico ahí en Esdras capítulo 4, acompáñeme para que pueda ver lo que sucedió. Esdras capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Amén. ¿Sí ve? Que ellos querían ofrecer sacrificio ¿a quién? A su Dios, a su rey, al Dios que ese rey le había enseñado de Asiria, gloria al nombre del Señor. Versículo 3 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Gloria al nombre del Señor. Versículo 4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente se opuso para que ellos construyeran el templo, ¿cierto?, y los muros de Jerusalén, gloria al nombre de Cristo. Pero a pesar de la oposición, ¿cierto?, el pueblo de Dios logró construir el templo de Jerusalén. Amén. Pero esas rencillas, esos odios de samaritanos entre judíos vienen desde esa época, gloria al nombre de Cristo. Y por eso es que ellos no se trataban, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo. Entonces, por eso es que el Señor Jesús en el versículo 29, o más bien Él escriba para justificarse, como dice ahí la palabra en el versículo 29, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque Él no quería reconocer, amén, que el prójimo tenía que ver no solamente con las personas que eran de su agrado, gloria al nombre del Señor, porque el prójimo no solamente eran los judíos, gloria al nombre del Señor, sino también los samaritanos, gloria al nombre de Cristo. Fíjese qué sucede acá. Un samaritano hizo algo que el judío no era capaz de hacer, los judíos ni siquiera, porque se supone que el sacerdote y el levita eran judíos. ¿Y quién fue el que cayó herido en manos de los ladrones? Era judío también, amén. Era su hermano de su propia sangre. Se suponía que ellos debían haberle prestado ayuda, gloria al nombre del Señor, pero ni siquiera lo hicieron, gloria al nombre de Cristo. Y esta historia, amados hermanos, no es algo que está inventado. Tal vez es posible que eso hubiese pasado y la gente hubiese estado haciendo comentarios. Hubiese pasado no hace mucho tiempo, gloria al nombre del Señor, y la gente hubiese estado haciendo comentarios de estas cosas. Por eso es que Jesucristo lo menciona, gloria al nombre del Señor.
Bendito sea Cristo. Y él, a través de esa historia, le enseña al escriba, al maestro de la ley, al que se supone que debía conocer todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor, amén. Pero lo triste es que esta persona era simplemente un religioso más. Gloria al nombre del Señor. Y esto comprueba una vez más que la religión no puede hacer nada por las personas. Gloria al nombre del Señor. Porque Cristo no es una religión, amén. ¿Cuántos saben eso? Ese sacerdote y ese levita representan la religión. Gloria al nombre del Señor. La religión, hermano, usted conoce la religión en que antes fuimos parte, muchos de nosotros. Por cuántos cientos de años ha estado ahí presente en el mundo, pero nunca ha hecho realmente algo bueno por las personas. Gloria al nombre de Cristo. Porque la religión no salva, amados hermanos. La religión no puede cambiar el corazón de las personas. Gloria al nombre del Señor. La religión no puede saciar el alma necesitada. Gloria al nombre de Cristo. Amén. La religión no es la que hace nuevas criaturas. La religión no es la que cambia los corazones y las vidas. No es la que las puede transformar. Gloria al nombre del Señor. El único que puede transformar una vida se llama Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y la vida, la transformación de esa vida comienza en el corazón del hombre. Gloria al nombre del Señor, amén. Cuando ese corazón es cambiado, cuando ese corazón es regenerado por el Espíritu Santo, y esa persona empieza a ver la vida de otra manera, amén. Por eso es que en esta historia se nos enseña el sentido del deber y responsabilidad como iglesia que nosotros somos. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios nos ha llamado a servir, amados hermanos, amén. Amar a nuestro prójimo, a sentir compasión por los demás, por el que sufre, por el que llora, por el que se lamenta, por el que está enfermo, amén. Por el que no tiene que comer, amén. No podemos ser indiferentes, gloria al nombre del Señor. Porque a veces parece que las comodidades, las cosas de este mundo como que nos hacen indiferentes, nos hacen insensibles, gloria al nombre del Señor, a la necesidad que vemos, gloria al nombre del Señor. Y eso nos inmoviliza, gloria al nombre de Cristo. Nos hace olvidar realmente el compromiso que adquirimos con Jesucristo. Nosotros no adquirimos un compromiso simplemente de venir a un culto y estar ahí sentados y ya no más. No, Dios quiere que hagamos mucho más, gloria al nombre del Señor, porque podemos hacerlo, porque tenemos la capacidad, porque Dios nos ha dado la gracia para hacerlo, nos ha dado su fuerza, su fortaleza. ¿Sabe que usted y yo reflejamos la luz de Dios en este mundo? Usted y yo tenemos parte de la gloria de Cristo, gloria al nombre del Señor. Y esa gloria tenemos que ponerla a funcionar allí donde el mundo la necesita, donde las personas la necesitan, gloria al nombre del Señor. No podemos callar, amados hermanos. Tenemos un compromiso con Dios para con los hombres que sufren. Miren lo que está pasando, amados hermanos. Es un motivo de que realmente, como decía hace un momento nuestro pastor, oremos en casa por nuestros hermanos que allí están padeciendo. Personas que realmente tienen la culpa, pero hay muchos que son inocentes, amén. Y nosotros somos luz de este mundo, somos sal de esta tierra, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gálatas capítulo 2 versículo 16 claramente dice que no es por la ley. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al nombre del Señor. Este era el problema de los religiosos de aquella época, que vivían, era una religión, gloria al nombre de Cristo. Estos escribas, estos fariseos, se sabe que había una lucha entre muchos movimientos religiosos, entre esos los fariseos y los saduceos. Unos creían, en el caso de los fariseos, en la resurrección. Los saduceos no creían en eso, gloria al nombre del Señor. Y esas eran las disputas de ellos a diario, gloria al nombre de Cristo. Pero realmente no había algo práctico en ellos, amén. No, en el caso de este escriba, de este hombre de la ley, cuando el Señor
le habla y lo confronta, él no admite su falta de amor por Dios y también de amor por su prójimo. Gloria al nombre del Señor. Porque como les explicaba y como dice la palabra, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Un verdadero cristiano no puede decir yo amo a Dios y odiar a sus padres. Es un mentiroso. Usted o yo no puedo decir amo a Dios con todo mi corazón, pero odio a mis compañeros de trabajo. Seríamos mentirosos. No podríamos decir amamos a Dios con todo nuestro corazón y odiar a nuestros compañeros de trabajo. Seríamos mentirosos, gloria al nombre del Señor. Haríamos a Dios mentiroso. Porque ¿cómo es posible que una persona diga con sus labios amo a Dios, sirvo a Dios? Amén. Demuestro que amo a Dios porque vengo a los cultos, por esto, por aquello, pero tenga indiferencias, tenga odio, rencores y cosas en su corazón que dicen lo contrario. Gloria al nombre del Señor. Es imposible. Amén. No se puede concebir. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y como les decía hace un momento, esa debe ser nuestra motivación. Porque muchas veces el pueblo no se motiva a servir, a evangelizar, a hacer la obra, porque no hay amor, no hay un amor real, no hay un amor genuino por las personas, por el prójimo. Amén. Por el necesitado. Gloria al nombre del Señor. Si hay algo de lo cual la Biblia habla o un mensaje central precisamente, es el amor. Amén. Ese es el mensaje central de la Biblia. El mismo Cristo dijo que nosotros cumpliríamos toda la ley y los profetas amando. Amén. Porque el que ama, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Amén. Y el amor debe ser el motor que rige a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Cuando uno ama, hermano, realmente siente deseo de hacer las cosas, y ese amor no va a dejar que uno se canse. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Ese amor es algo que lo único o lo más grande que lo podemos ver reflejado es en nuestro mismo Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para salvarnos. Esa fue la motivación de nuestro Señor Jesucristo, el amor. Por amor fue que Él se dejó coronar con esa corona de espinas. Por amor fue que se dejó, ¿cierto?, crucificar en esa cruz, enterrar esos clavos, padecer todo lo que padeció, por amor a ti, por amor a mí. Nada más lo motivó, hermano, para darnos salvación, para restaurarnos, para perdonarnos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y este samaritano está reflejando lo que Cristo reflejó y lo que Dios quiere que usted y yo como iglesia reflejemos. Gloria al nombre del Señor. Estar dispuestos, ¿cierto?, a sanar las heridas de los que están allí en el mundo, de los necesitados. Amén. Aún a invertir nuestro dinero para que las almas sean salvas. Gloria al nombre del Señor. Porque este samaritano fue lo que hizo. No le importó la diferencia racial, no le importó nada, porque todos esos obstáculos que a veces nosotros vemos, ¿sabe quién es el que lo impone? Muchas veces es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, pero también es el mundo con sus mentiras, con sus engaños, con sus falacias. Pero Dios quita todas esas barreras y el amor nos motiva y nos mueve a darlo todo por esas personas que necesitan. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque a eso, repito, nos ha llamado Cristo. Él nos dio ese ejemplo. Como iglesia tenemos que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Este hombre, gloria al nombre del Señor, lo dio todo, ¿cierto? Dice la palabra que lo montó allí en su cabalgadura. Gloria al nombre de Cristo. Dice en el versículo 33 de Lucas 10, donde leímos, dice que este samaritano, dice que viéndolo fue movido a misericordia. Dice en el versículo 34, se acercó, vendó sus heridas. Dice que les echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón
y cuidó de él. Gloria al nombre del Señor. Ese es el ejemplo que Dios nos da y es lo que debemos hacer con las almas, amén, que están allí perdidas por el diablo, golpeadas por el mundo, amén. Dice en el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios. Hay que invertir en la obra del Señor, amén, porque nunca le debemos dar a Dios cosas que no nos valgan, amén. Dios nos ha dado mucho para darle nosotros a Dios cualquier cosa. Recuerdo siempre lo que decía David, el rey: no daré a Dios algo que no me cueste, amén. Debemos darle a Dios cosas que realmente nos sintamos que nos despojamos de ella, amén, que digamos esto sí vale la pena, amén. Gloria al nombre del Señor. No solamente tiene que ver con el dinero, sino con nuestra vida, lo que entregamos, el sacrificio, la entrega, el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Los días son malos, hermano, y el tiempo está cercano y debemos seguir haciendo el bien. La palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, amén, que con el tiempo segaremos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. ¿Cuántos le bendicen? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Hay excusas que uno podría presentar, gloria al nombre del Señor, ante esa situación de ignorar a la víctima. En el caso del sacerdote, podría decir, estaba todo el día ministrando, entonces iba urgido para mi casa. O en el caso del levita, muchas excusas pudo haber presentado el sacerdote o el levita para no haber hecho uso de la misericordia. Y muchas excusas puede presentar usted, puedo presentar yo cuando Dios nos llama a servir, amén. Muchas, pero ninguna de esas serán válidas delante del Señor, amén. Porque siempre lo más importante es el servir a Dios. La palabra lo dice claramente: cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de lo nuestro, amén. Allí hoy tuvimos la oportunidad de recibir unas palabras de parte de nuestro pastor, y es una realidad y la voy a repetir aquí porque son de bendición. Cuando uno se ocupa de las cosas de Dios o saca el tiempo, muchas veces lo que uno debía hacer en lo secular, si a usted le costaba realizarlo durante 8 o 9 horas, eso lo va a hacer en la mitad de tiempo, porque así es que obra el Señor. Por eso es que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando uno le sirve a Dios, cuando uno le da de su tiempo, no de cualquier tiempo, sino del valioso a Dios, Dios retribuirá. Gloria al nombre del Señor. Pero no hacemos las cosas, aleluya, no servimos a Dios porque Él nos retribuya. Sabemos que Dios lo hace, sino por algo que nos motiva, que es más grande, que es que el amor. Gloria al nombre del Señor. El amor que sentimos por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos le alaban, amados hermanos? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Si leemos allí en Lucas, ahí mismo, pero más atrás, en Lucas capítulo 6, versículo 27, allí encontramos una parte acerca del sermón. El sermón del monte siempre acostumbramos a leerlo allí en el capítulo 5 de Mateo, que abarca hasta el capítulo 7. Y esta parte, hermano, es muy importante para poder entender el pensamiento de Cristo, la manera como Cristo ve las cosas y la manera como Dios quiere que usted y yo las veamos, amén. Amén. Usted es consciente. ¿Cuántos quieren ver las cosas como Dios quiere, como Dios las ve? Amén. Entonces en Lucas capítulo 6 versículo 27, allí se nos habla acerca de ese sermón. Y como les dije hace un momento, el amor a la manera de Dios es totalmente diferente o ajeno a las cosas como este mundo nos las presenta, amén. Si usted lee allí en Lucas 6, 27, la palabra dice que amemos ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque no tiene mérito cuando uno ama a aquel que le hace el bien, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué mérito tiene? Gloria al nombre del Señor. Ahí mismo el versículo 32 dice lo siguiente, dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. El mérito o el verdadero cambio, la verdadera transformación, cuando Cristo está en una persona, es poder amar
a sus enemigos. Amén. Aquel que le ultraja, aquel que le hace maldad. Gloria al nombre del Señor. No es que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios olvidamos. Amén. Porque si una persona nos hace el mal, gloria al nombre del Señor, nos coloca la zancadilla, nos ha hecho de fraudes, nos ha robado, nos ha maltratado, es difícil olvidar, pero con Dios sí se puede perdonar. Amén. ¿Cuántos saben eso? Porque si Dios nos ha perdonado una deuda tan grande, ¿cómo no perdonar una deuda tan pequeña que es la que nos puede causar un prójimo? La cuestión del verdadero perdón se manifiesta en que uno puede acercársele a esa persona que le ha hecho uno mal, mirarla a los ojos y no sentir nada en su corazón. Amén. No sentir odio, no sentir amargura. Ahí es cuando usted entiende que usted está sano. Amén. Que realmente el amor de Dios está en su vida. Y aparte de eso, poder orar por esa persona. Amén. Por esa persona que le hace el mal, por esa persona que miente, que engaña, que roba. Amén. Ahí realmente se refleja el amor del Señor. Mirarlo a los ojos y decirle: Dios te bendiga, te deseo lo mejor, así tú no me desees a mí lo mejor. Gloria al nombre del Señor. Porque eso era, así nos enseñó Cristo cuando estuvo en la cruz. ¿Qué fue lo que Él dijo mientras lo crucificaban a esas personas que le estaban haciendo eso? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. En ningún momento usó su poder para hacerles daño, sino pidió antes perdón y misericordia para ellos. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Lucas 6, también en el versículo 28, la palabra dice que debemos bendecir a quienes nos maltraten. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Versículo 29, que dice ahí la palabra que no debemos reclamar ni siquiera nuestros derechos. Amén. Si una persona nos pide la capa, hay que darle el sombrero. Amén. Porque sabemos quien pelea nuestras causas, ¿quién es? El Señor. El Señor es quien pelea tu causa. Amén. El Señor es quien pelea tus batallas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Usted no tiene por qué hacerlo. Él se encargará. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice el versículo 30 que debemos den a todos los que les pidan. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 31. La palabra nos habla de tratar a las personas como deseamos ser tratados. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es amar a nuestro prójimo. Porque ¿cuántos se aman aquí? ¿Cuántos se aman a sí mismos? Aleluya. A nosotros no nos haríamos daño a nosotros mismos. Amén. Porque nos amamos. Entonces tampoco debemos hacerle daño a los demás. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Versículo 33 se nos enseña que hagamos bien a quienes no han hecho nada por nosotros. Aleluya. Amén. Aquellas personas tal vez que les hemos prestado y no nos han devuelto, que dice la palabra, pues hay que orar por ellos, pero no hay que hacer mal contra ellos. Amén. Porque el Señor se encarga. Amén. Que Dios tenga misericordia. Gloria al nombre del Señor. Versículo 34, versículo 35, la palabra nos enseña que debemos ser generosos. Amén. Con lo que Dios nos ha dado. Amén. Tener un corazón generoso. Gloria al nombre del Señor. Sin esperar nada a cambio. Gloria al nombre del Señor. Porque nuestra recompensa no va a ser aquí en la tierra. Si usted está esperando que sea el hombre quien lo recompense, esa será su recompensa. Gloria al nombre del Señor. Pero si espera en el Señor, esa sí será la gran recompensa. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que trabaja, hay gente que sirve, es para obtener la gloria de las personas, el reconocimiento de las personas, pero eso de nada sirve, amado hermano o hermana. Amén. Lo que importa es que Dios reconozca ese trabajo, esa labor, porque Él sí sabe recompensar. Amén. Si a usted nadie le dice gloria a Dios por lo que hizo, le da una palmadita en la espalda, gócese, porque ese sí le sabrá dar esa corona en ese momento glorioso. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Le bendecimos. Aleluya. Versículo 36 nos habla de ser misericordiosos con las personas que son ingratas, aún con aquellas que son perversas. Gloria al nombre del Señor. Porque es de esa manera que uno se gana a los otros. Amén.
¿Cómo se combate el mal? Con el bien, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben eso? Amén. Nuestras buenas obras, hermano, darán testimonio, gloria al nombre del Señor. Tarde o temprano calarán en esas personas, en esas vidas. He tenido la oportunidad de que con el solo hecho de ser uno cristiano, ya hay gente que se fastidia, gloria al nombre del Señor, porque le dicen a uno, vamos a una fiesta, vamos, por ejemplo en el conjunto, vamos a hacer rifas, vamos a hacer un bingo bailable, y uno siempre les tiene que decir no, porque yo no comparto esas cosas. Entonces como que se ofenden. Entonces vamos a recoger para comprar un arbolito de Navidad, para adornar el edificio, y uno le dice no está bien, yo no comparto eso. Entonces la gente como que no le gusta y siente, ¿cierto? Como algo extraño. Usted sabe qué es eso, gloria al nombre del Señor. Pero Dios da oportunidades, ¿cierto? Cuando ellos ven el comportamiento, cuando ellos, ¿cierto?, ven el testimonio, gloria al nombre del Señor, tienen que reconocer tarde o temprano que uno es diferente. Amén. Que hay algo, no por uno, sino por lo que está en uno, que es el Señor. Amén. Esa gente tarde o temprano tiene que reconocerlo, y Dios le dará la oportunidad. Yo he tenido esa experiencia de gente que le coge a uno como la mala, como les dije, por no seguir uno de pronto su corriente, pero en el momento de una enfermedad, de una crisis, tiene uno la oportunidad, ¿cierto?, de extender su mano, de llegar con una palabra de oración, de ánimo, y eso cambia todas las cosas. Esa persona, de verlo uno así, lo empieza a mirar de otra manera, y es la forma como Dios utiliza para poder acercarnos a ellos y que también puedan recibir su palabra. Amén. Por eso hay que practicar la misericordia, como dice ahí el versículo 36, con las personas que a veces son ingratas, que son perversos con nosotros. Gloria al nombre del Señor, porque ahí reflejamos que realmente el amor de Dios es una realidad en nuestras vidas. Aleluya. Versículo 37 ahí en Lucas habla de que no debemos juzgar ni condenar a nadie. Amén. Así la persona lo merezca. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 38, gloria al nombre del Señor, lo importante que es bendecir a los demás sin reservas. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y precisamente es lo que Dios nos enseña a través de esta historia del buen samaritano. Gloria al nombre de Cristo. De no permitir que hayan rivalidades, gloria al nombre del Señor. A pesar de que este mundo, ¿cierto?, esté lleno de guerras, de odios, de mentiras, de engaños, gloria al nombre de Cristo, nada de eso, dejarlo que penetre nuestra vida, gloria al nombre del Señor. Si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, tiene que permitir que sea el amor de Dios quien gobierne su vida. Y si hay algún amigo acá, alguna amiga que viene por primera o segunda vez y quiere experimentar ese amor de Dios que quita todo rencor, todo odio, y que nos hace perdonar a pesar de, yo le invito para que hoy le abra ese corazón y le reciba, porque Él quiere bendecirte. Voy a invitarles para que se pongan sobre sus pies, gloria al nombre del Señor.